Mi historia resulta extraña, pero es digna de ser contada, bajo la premisa de que a ninguno de ustedes les ocurra lo mismo que a mis padres. Vale la pena decir que después de esto, mi vida no volvió a ser la misma y tampoco la de mi familia. Actualmente radico en Morelia, pero toda mi infancia la viví en la Ciudad de México, lugar donde crecí de forma cómoda junto con mi familia. Mi padre era un arquitecto retirado, que sin ser de renombre o acaudalado, logró hacerse de un patrimonio, mediante la construcción de unos cuantos departamentos en un gran terreno que compró con sus ahorros de toda la vida. Mi madre era una mujer temperamental, la cual difícilmente se doblegara ante algo, como por ejemplo ante mi padre. Por consiguiente, dentro de mi familia siempre predominó un sistema matriarcal. Al poner en marcha los departamentos, vimos todo tipo de inquilinos, desde drogadictos, dealers y prostitutas, hasta personas de mente abierta que realizaban orgías de forma muy constante. Ante esa situación, mi madre comenzó a ser muy minuciosa a la hora de entrevistar a los inquilinos, ya que de igual forma, nuestra casa estaba ubicada dentro de aquella zona habitacional, y tanto mi madre, así como mi padre, quienes ya eran personas de la tercera edad, no les iba bien el ruido y por mucho preferían la tranquilidad y el silencio absoluto. Al cabo de los años, la vecindad era un lugar próspero, hospedando a familias y personas relativamente tranquilas. Sin embargo, había una habitación en especial que difícilmente se rentaba, puesto que derivado a sus acabados lujosos, toda persona que preguntaba por su renta se quedaba corto en comparación al precio de esta. Por consiguiente, mi madre vivía regañando a mi padre por haber realizado esa habitación, la cual no era rentable y en cambio, su construcción había resultado cara en comparación a las demás. Mi padre, por su parte, siempre se excusaba mencionando que llegará el momento en el cual alguna persona con recursos ocuparía el departamento, puesto que existe gente para todo tipo de vivienda. Y así ocurrió. Más tarde que nunca, llegó el día en que un inquilino se acercó a preguntar acerca de algún departamento disponible. Realmente no quedaba ninguno, más que aquel lujoso departamento que nadie había podido pagar. Mi madre, muy amablemente le mostró el departamento a aquel hombre de acento colombiano y de vestimenta elegante, con un saco impecable y con un sombrero de catrín muy atípico de la época. Cabe mencionar que aquel hombre era bien parecido, con una complexión atlética y muy cordial, situación que aunado a que sin problemas pagó el depósito así como las primeras 2 mensualidades por adelantado. Mi madre se encontraba maravillada con él. A pesar de todo, aquel hombre no me dio una buena espina, y a juzgar por el rostro de mi padre, mientras aquel hombre platicaba con mi madre, a él tampoco le agradó. Ambos sabíamos que comentarle nuestro sentir a mi madre estaba de más, puesto que aún así ella siempre terminaría haciendo su voluntad. Pasaron los meses sin contratiempos, y aquel inquilino se volvió casi invisible para nosotros. Ocasionalmente se le veía en las noches al salir a buscar comida rápida que en ocasiones se encargaba. Mis padres estaban contentos con él, puesto que puntual pagaba el alquiler, a pesar de que triplicaba el precio de cualquier otro departamento del complejo. No obstante, al pasar el tiempo, poco a poco comenzaron a reincidir las quejas de los vecinos, quienes mencionaban que olores putrefactos y extraños salían por varios días de la habitación del colombiano, como todos llamábamos a aquel hombre. Mis padres en un principio hicieron caso omiso de las quejas, mencionando que hablarían con el colombiano sin realmente ir a preguntarle qué ocurría. Posteriormente las quejas se tornaron más graves, puesto que varios de los vecinos amenazaron con desalojar el lugar si no se tomaban cartas en el asunto, ya que ahora comenzaban a ver en las puertas de sus casas pedacería de órganos de animales que los perros y gatos del sitio sacaban de la basura proveniente de la casa del colombiano. Ante el temor de perder clientes de años, al fin mis padres fueron hacia el departamento del colombiano para ver qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, se encontraron con un departamento inmutable, oloroso y recién lavado. El hombre los recibió amablemente y con su vestimenta intachable como de costumbre. Mi madre,
Tomando la iniciativa, le comentó al colombiano acerca de las quejas de los demás vecinos. Pero él se defendió diciendo que fue un día en el que había cocinado ajiaco y había dejado en la basura algunas piezas del pollo que se le olvidó separar. Y posteriormente, los perros y gatos que siempre hurgaban la basura se habían encargado de regar las partes que a la posteridad se acabaron pudriendo. De igual forma, el colombiano culpó directamente a don Juancho por todo eso y mencionó que su perro no lo dejaba dormir, puesto que se la pasaba ladrando por toda la noche. Mi madre, convencida con lo dicho por el colombiano, minimizó de nueva cuenta todo lo sucedido y se disculpó por los malos entendidos. No obstante, le prometió hablar con don Juancho. De nueva cuenta, mi padre y yo no estuvimos conformes con lo platicado entre mi madre y el colombiano, pero no pudimos hacer nada más que callar. Por mi parte, desde ese día comencé a vigilar desde mi cuarto en la segunda planta de mi casa todos los movimientos del colombiano y me pude percatar que en las noches tanto hombres y mujeres entraban sigilosamente a su casa. Y esa era la razón por la cual el perro de don Juancho armaba tanto alboroto. Los visitantes del hombre se iban de la misma manera como llegaron, siempre antes del amanecer, no sin antes alborotar de nuevo al perro de don Juancho. Pasaron los días y nada cambió. El lugar seguía despidiendo olores fétidos que ya comenzaban a abarcar también mi casa. El perro de don Juancho se la vivía alborotado, además de que las partes de animales regados en las entradas de los departamentos se hizo algo común. Don Juancho, cansado de toda la situación, decidió ir por su propia cuenta a encarar al colombiano. Pero éste alegó en todo momento que mi madre estaba al tanto de todo y no le había prohibido nada. Don Juancho, muy molesto, insultó y amenazó al colombiano, pero éste en ningún momento perdió la cordura y optó por hacer caso omiso al señor molesto. Al día siguiente, en las primeras horas de la mañana, desesperadamente tocaron la puerta de mi casa. Muy fiel a nuestra costumbre, nosotros desayunábamos en familia desde muy temprano, por lo que me ofrecía ir a ver quién era a esa hora tan temprana. Lo que a continuación vi me dejó helado. Era don Juancho, todo ojeroso, que se encontraba llorando desesperadamente, con su perro decapitado entre sus brazos y suplicando por ayuda. Mis padres rápidamente se levantaron y se fueron hacia la puerta donde yo estaba con don Juancho. Luego le pregunté qué era lo que había ocurrido. Extremadamente tembloroso, no podía articular palabra alguna. Mi madre, por su parte, fue rápidamente por su bolsa, de donde sacó un tranquilizante que ella consumía en los momentos cuando se encontraba muy estresada. Se lo dio a don Juancho junto con un vaso de agua. Éste accedió a beberlo y al cabo de 15 minutos ya se encontraba aparentemente más tranquilo. Posterior a la tranquilidad momentánea, de forma aún decaída, don Juancho accedió a contarnos lo que había ocurrido. Eran cerca de las 2:50 de la mañana y me encontraba dormido. Especialmente ese día mi perrito Lobo había estado ladrando mucho más de lo normal, por lo que en diversas ocasiones me había levantado para ver si no ocurría algo. En consecuencia de esto, mi sueño no fue tan pesado como en otras ocasiones y me levanté para mirar los pasillos por la ventana, pero no vi nada fuera de lo normal. Me dirigí hacia la cocina con la intención de servirme un vaso con agua. La casa estaba completamente a oscuras y guiándome pude llegar a la cocina. No obstante, al momento de prender la luz, lo vi a él. Bestia, demonio, no sé realmente lo que era, pero era enorme. Además de que era completamente flaco con la cara deformada. Vestía únicamente con un calzoncillo blanco y un grillete asegurado a uno de sus pies. Lo peor de todo es que tenía a mi pobre lobito entre sus manos y le arrancaba pedazos de carne del cuello hasta decapitarlo. Sin pensarlo mucho, pegué un alarido y me eché a correr hasta esconderme detrás de un estante. El monstruo no hizo mucho por encontrarme y pude escuchar cómo seguía alimentándose de mi lobito. Después de unos minutos, escuché claramente la voz del colombiano decir: «Brígido, ¿dónde estás?».
y el monstruo salió de mi casa lentamente, y hasta cuando se alejó, solo pude escuchar su grillete arrastrarse. Armándome de valor, miré lentamente por la ventana para vigilar la ruta de aquel demonio, y lo vi claramente entrar a la casa del colombiano. Después de escuchar a don Juancho, mi madre se llenó de ira en ese momento, y si bien no creyó del todo en las palabras de don Juancho, confiaba más en un inquilino de muchos años con nosotros, en comparación del colombiano que desde que comenzó a vivir en el departamento, solo había traído quejas a la tranquilidad del lugar y de los demás inquilinos. Derivado de los serios problemas de temperamento de mi madre, eludió ir a hablar ella misma, y por el contrario, le dijo a mi padre que vaya a hablar con el colombiano y que de una vez le dijera que se marchara del sitio, puesto que ya era muy desagradable su presencia. Mi padre, a regañadientes, accedió y se marchó hacia el departamento del colombiano. Por mi parte, ayudé a mi madre a proporcionarle un lugar a don Juancho para que pudiera dormir, pero él se negó a recibir nuestra ayuda y se marchó, siendo esa la última vez que lo vi en mi vida. Rápidamente subí a mi cuarto para mirar por mi ventana lo que mi padre y el colombiano platicaban. Al parecer llegaban a buenos términos, puesto que parecían platicar tranquilamente, cambiando mutuamente sonrisas por determinados momentos. Al ver a mi padre marcharse de la casa del colombiano, rápidamente bajé hacia la sala donde mi madre lo esperaba, casi sacando fuego por las narices. Mi padre al fin llegó a la casa, y su mirada se notaba tensa y preocupada, muy diferente a su mirada inexpresiva que comúnmente mostraba ante cualquier evento. «¿Qué es lo que sucede?», le preguntó mi madre. Mi padre le comentó que el colombiano no accedió a marcharse y al contrario, a partir de ahora él no pagaría renta, y muy al contrario, nosotros teníamos que pagarle una cuota mensual a cambio de nuestra seguridad. Mi madre explotó en cólera con lo que mi padre le dijo, y le recriminó a gritos como si él fuera el culpable de todo lo que estaba ocurriendo. Él, sin decir nada, pero aún con preocupación, le dijo a mi madre que había visto aquel monstruo que don Juancho había descrito, y por lo mismo no tuvo valor de contradecir a lo que el colombiano le propuso. Ella, haciendo caso omiso a todo lo que mi padre le dijo, salió de la casa mentando madres y decidida a decirle al colombiano hasta de lo que se iba a morir. Al cabo de unos minutos mi madre regresó a la casa y la palidez en su rostro nos asustó bastante. Su impresión fue tal que ni siquiera podía articular una oración y tuvimos que dar la petición de ella una doble dosis de sus calmantes, situación que la adormeció como por 5 horas. Mi padre y yo esperábamos en el cuarto de forma expectantes a que mi madre despertara, cuando repentinamente se puso de pie y comenzó a llorar amargamente, al tiempo que nos dijo que había hablado con el colombiano y que ese le había dicho que no se marcharía del departamento, porque era el lugar que Brígido había elegido para vivir. Además, en ese lugar había mucha gente muerta, así como animales que Brígido había devorado. Ante la insistente pregunta de mi madre acerca de qué chingados era Brígido, el colombiano, que para ese entonces ya le había confesado ser un brujo de magia negra, le comentó que Brígido era un alma en pena que trabajaba para él. No podía descansar, porque el colombiano lo había trabajado para que se manifieste físicamente, y dentro de su utilidad, Brígido tenía la facultad de desplazarse a cualquier parte del mundo, todo para asesinar de una forma violenta a cualquier persona que él le ordene. Y era por eso que toda esa gente acudía a él para que le realizara algún trabajito, el cual cobraba bastante bien, y era por eso que podía pagar con facilidad el departamento. Yo le dije furiosa que a mí me valía lo que él hiciera, que se largara de acá antes que llamara a la policía. El colombiano, en cambio, solo se echó a reír y llamó a Brígido, el cual salió de uno de los cuartos, arrastrando su grillete y con un gato entre las manos. Ante tal impresión, no me quedó más que salir huyendo del lugar, y el colombiano se reía al tiempo que me recordaba que por el bien de mi familia, no avisara a la policía. Pasaron los días, y mis padres con trabajo salían de su cuarto a comer. La casa se volvió más silenciosa que de costumbre,
y las quejas de los vecinos se hicieron cada vez mayores, reportando que en la noche con trabajo dormían, puesto que escuchaban sonidos de un grillete arrastrarse por los pasillos y no salían a mirar porque les daba miedo. Muchos de ellos comenzaron a salirse del lugar sin avisarnos, por lo que nuestras finanzas se hacían precarias. Cansados de todo esto, un día mis padres optaron con acudir a un mercado de mala muerte, el cual tenía fama de alojar a brujos al servicio de quien pudiera pagar sus honorarios. Mi madre fue visitando uno por uno a todos ellos, y ninguno quería como tal ayudarnos. De esa forma comprendimos que la mayoría de ellos eran charlatanes. Desesperada por la situación, mi madre decidió abandonar el lugar en medio de un mar de lágrimas sin saber qué hacer. Cuando al salir del mercado, una mujer de la tercera edad con rasgos indígenas le dijo: «Hija, no llores, sé lo que te ocurre y yo te puedo ayudar». Mi madre, sin pensarlo 2 veces, se acercó a la señora y le dijo: «No creo que pueda ayudarme, pero muchas gracias». La señora le comentó que otro ventero le había platicado del grave problema que le ocurría, y aun siendo una situación complicada, ella podría ayudarnos. Ese mismo día mi padre fue por la señora y la llevó hacia mi casa. Desde el primer momento en que pisó el complejo, sintió una energía negativa rondando por el lugar. «Uy, señora, el ente con el que pelearemos sí es muy poderoso». El comentario de la señora no ayudó mucho para el consuelo de mi madre. Sin embargo, la mujer nos señaló que confiáramos en ella. De forma rara, la señora del mercado comenzó a realizar un ritual muy extraño. Primeramente, en la puerta de la casa, quemó unas hierbas que luego esparció por todos los cuartos, haciendo hincapié en todas las esquinas, así como entradas hacia la casa. Yo solo miraba extrañado todo lo que la señora realizaba, puesto que si bien era católico, no creía tanto en la brujería. Este ritual lo realizaba diario, en punto de las 3 de la tarde, y así siguió durante 7 días. Poco a poco la tranquilidad se recobraba en la casa y en los departamentos, puesto que Brígido dejó de dar indicios de encontrarse allí. Lo que no cesó al paso de los días fueron los horribles hedores que despedía el cuarto del colombiano, que cada vez se hacían más intensos. Cansados de todo, mis padres decidieron llamar a la policía, y estos acudieron rápidamente hacia la casa del inquilino. Golpearon en varias ocasiones la puerta, sin obtener respuesta alguna, por lo que se decidieron entrar por la fuerza. No obstante, lo que vieron los dejó aterrorizados, debido a que los restos del colombiano se encontraban esparcidos por toda la casa. A pesar de que se encontraron diferentes prendas de vestir que no eran propios del colombiano, nunca se supo a quién pertenecían, y derivado a que él decía que es brujo, le atribuyeron a sus rituales los cadáveres de animales. De Brígido, la policía no halló nada. Al pasar los días, el departamento lo arreglamos con la intención de volver a rentarlo, y comenzamos de nuevo con los pocos inquilinos que quedaron. A partir de ese momento, nuestras vidas ya no serían igual. Mi padre, al parecer, superó aquel trago amargo de lo que había ocurrido al igual que yo, pero era con mi madre donde el problema no se superaba. Dejó de ser aquella mujer temperamental y, en cambio, se convirtió en una persona ausente que con trabajo comía y se la pasaba en su cuarto sola por horas, evitando que nosotros la veamos, por lo que eran contadas las veces por las que se le podía ver durante el día. Diferentes doctores y psicólogos dieron vueltas por mi casa para tratarla, pero cuando estos estaban, se comportaba amablemente como la mujer de siempre, por lo que los médicos no la hallaban nada preocupante. Sin embargo, al marcharse estos, de nueva cuenta retomaba su personalidad indiferente y aislada. Fue en una ocasión, cuando mi padre y yo cenábamos, cuando un griterío horrible provino del cuarto de mi madre. Sin pensarlo demasiado, corrimos hacia donde ella estaba, y entre tumbos abrimos la puerta. Lo que vimos fue una escena que hasta el día de hoy, al recordarla, se me pone la piel de gallina. Los gritos no provenían de mi madre, sino que era Brígido quien se encontraba sentado sobre ella y le gritaba muy cerca a la cara, mientras mi madre tenía los ojos en blanco y su piel extremadamente pálida,
con la boca extremadamente abierta, con los huesos de la mandíbula evidentemente dislocados. Al ver la escena intentamos acercarnos para detener a aquel demonio, pero alguna fuerza extraña evitaba que pudiéramos acercarnos lo suficiente. Mi padre, de forma alterada, me pidió que bajara a marcarle a aquella mujer del mercado que nos había ayudado, mientras él se hincó lo más cerca posible de ellos y se puso a rezar para pedirle a Dios por mi madre. A toda velocidad bajé y tomé el teléfono para marcarle a la señora, a la cual pude contactar rápidamente, y ella se comprometió a llegar lo más rápido posible a mi casa, puesto que casualmente se encontraba cerca de ella. No pasaron más de 10 minutos cuando la señora llegó a mi casa y fue rápidamente hacia el cuarto de mi madre. Sin demorarse mucho, nos explicó rápidamente que aquel ser quería poseer su cuerpo para tener vida corporal, y de esa forma ya no tener que regresar de donde sea que haya venido. Los días de tranquilidad eran vaticinados por ella, y esos días de extrañeza de mi madre era porque el demonio había empezado lentamente a poseerla, y es por eso que la señora estaba a la espera de nuestro llamado. Ella también se presentó ahora como una bruja de magia blanca. Sacó de su bolsa agua bendita y veladoras, las cuales acomodó estratégicamente y comenzó a realizar muchos rezos que al parecer comenzaron a surtir efecto. No obstante, la bruja nos pidió de nuestro apoyo para sujetar a mi madre, mientras ella recitaba los rezos finales. Y fue así, cuando mi padre y yo fuimos hacia donde se encontraba mi madre y el demonio. Comenzamos a arrebatarla de las manos de éste. El demonio, por su parte, comenzó a lanzarnos fuertes pechazos y, al igual que nosotros, se aferraba al cuerpo de mi madre, la cual seguía en ese terrorífico estado, con los ojos en blanco y la boca dislocada. El ritual fue extenso, pero justamente cuando la bruja pronunció la siguiente frase, fue cuando los golpes del demonio comenzaron a debilitarse. Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, te pedimos por Brígido que llamase de este mundo. Dale la felicidad, la luz y la paz, que él, habiendo pasado por la muerte, partícipe con los santos de la luz eterna, como le prometiste a Abraham y a su descendencia. En ese momento, el demonio comenzó a lanzar unos alaridos sorprendentes y se comenzó a retorcer y emitir un humo que olía bastante desagradable. En ese momento la bruja aprovechó para lanzarle agua bendita como parte de la estocada final, y el demonio salió como pudo por la ventana, perdiéndose entre la humareda que resaltaba en la oscuridad. Mi madre poco a poco regresó a su color de piel habitual, y entre los tres nos abrazamos al tiempo que lloramos de alegría y de tristeza al mismo tiempo. Al pasar los minutos, comenzamos a buscar a la bruja para agradecerle y pagarle por sus servicios, pero simplemente había desaparecido, olvidando su bolso. Al día siguiente, la tensión iba desapareciendo poco a poco de mi casa, y mi madre lentamente volvía a ser la de antes. Apenas recuperada, nos pidió que vayamos hacia el mercado donde había contratado a la bruja, pero nadie pudo identificarla. Al regresar a la casa, optamos por revisar su bolso para buscar alguna manera de contactar con ella, pero en él solo encontramos una página de periódico con una noticia en primera plana. Famosa bruja del mercado Galván fue encontrada junto a su hijo Brígido González, descuartizados en uno de los cuartos de su casa. El sospechoso principal es un hombre de origen colombiano, quien al parecer era la pareja sentimental del hijo. Debajo de la nota se encontraba la foto de la mujer, quien era justamente aquella bruja que nos había ayudado a darle descanso a aquel demonio.